aquí desde la Curazao La Virgen y por supuesto un momento de recomendaciones médicas. Y esta mañana vamos a abordar el tema de estado asmático. ¿Qué es esto? ¿Y de qué manera nosotros podemos prevenir, si es que se puede prevenir, y si a un dado caso nos llega a dar, cómo tratarlo? Y para esto yo estoy acompañada con el doctor Marvin Mayorga, que es internista y también especialista en cuidados intensivos, quien nos viene a dar todos los detalles relacionados a este tema. Bienvenido y gracias por estarnos acompañando aquí en Primera Hora. Para empezar, nos gustaría saber qué es estado asmático. Bueno, como todos los viernes aquí, Marixa, buenos días a todo el mundo. Sí, este es un problema médico que pone en peligro la vida y se trata de una crisis de asma severa. Antiguamente, pues hace algunos años le decíamos estatus asmático, estado asmático, pero prácticamente hemos ido abandonando ese término y lo encasillamos en lo que se llama crisis asmática severa hoy en día. Bueno, tenemos un caso de un paciente asmático que sufre una crisis severa de asma. ¿Cuándo se puede identificar que es severa una crisis, una crisis asmática? ¿Cuándo se vuelve severa para poder guiar mejor a las personas que nos están viendo? Bueno, hay varios parámetros, pero actualmente, digamos, en términos médicos, ¿verdad? Hablamos de que un paciente que no responde a la terapia, un paciente que no responde a la terapia, que rápidamente la crisis se empeora, la crisis de dificultad para respirar, y tenemos que escalar al tratamiento a las dosis máximas de corticosteroides inhalados, de beta 2 inhalados. Llegamos a usar corticoides sistémicos, es decir, por vía intravenosa, oxígeno, que puede ser a alto flujo o bajo flujo, dependiendo de los niveles de oxígeno en la sangre. El problema es que el paciente desarrolla una dificultad para respirar severa. El paciente está haciendo mucho esfuerzo respiratorio para poder respirar y puede llegar un momento en que el paciente se agota, queda exhausto y definitivamente hace un paro respiratorio y deja de respirar. Esto es bastante grave. Esto es grave, esto es grave. ¿Qué podría desencadenar una crisis asmática de este nivel? Bueno, mira, personalmente he tenido dos pacientes que, por ejemplo, una señora que desgraciadamente ya falleció porque iba en el bus y pasó por un sitio donde estaban quemando basura. Y desgraciadamente el recorrido por donde ella pasó, el contacto con el humo fue un poco prolongado y la señora se bajó del bus, llegó, se montó en un taxi y llegó al hospital. Cuando ella llegó al hospital, a la emergencia, lo único que dijo, me estoy muriendo, y dejó de respirar. Llegó cianótica, morada, como decimos en buen nicaragüense, y entonces a esa hora, pues en emergencia tuvimos que intubarla, meter un tubo por la boca hasta los pulmones, ¿verdad? Darle oxígeno y todas las medidas y salir después, estabilizarla rápidamente y salir con ella inmediatamente a cuidados intensivos a conectarla a un respirador. Cuando a una persona le da una crisis asmática, ¿esto es algo que se puede volver algo recurrente o no significa de nada que una persona llegue a tener una crisis asmática en su salud? Sí, empezamos por un paciente, normalmente las crisis de asma tienen que ser pasajeras y el paciente tiene que responder con el tratamiento. Y digamos, puede salir de la crisis en 7 a 10 días y volvió a su estado normal, ¿verdad? Una vez que controlamos el factor causante, que en este caso pudo ser polvo, el humo, humo de cigarro, infecciones respiratorias. Por ejemplo, hay pacientes que son asmáticos y que desarrollan la crisis de asma por ejercicio. Yo conozco pacientes que son asmáticos y que salen a hacer ejercicio y despuesito de empezar a hacer el ejercicio desarrollan la crisis de asma. Yo conozco una persona de que el estrés le desencadenaba una crisis asmática y vivíamos siempre bastante preocupados por ella porque lastimosamente en el mundo que vivimos es tan agitado y siempre estamos bastante estresados la mayoría de las veces con las cosas que suceden en nuestro trabajo, en nuestra casa, y muchas veces buscar cómo drenarla o limpiarla de manera sin sofocarnos, sin llegarnos a enfermar de esa manera, es casi que imposible, pero ¿cómo podríamos hacer nosotros para evitar este tipo de situaciones si es que se puede evitar? Es muy difícil, es muy difícil. Los principales causantes de crisis de asma
o exacerbaciones del asma son contaminantes del medio ambiente, incluyendo, por ejemplo, en las grandes ciudades desarrolladas, cucarachas, ácaros, aspergilos, que son es un tipo de hongos que está en el aire, en el ambiente, Que muchas veces lo encontramos también hasta en la almohada donde en la cama, exacto, en la casa. Entonces, es un problema que es muy, muy difícil. Ahora, si nos podemos hablar en términos bioquímicos, por ejemplo, una partícula, hay millones de partículas diferentes en el medio ambiente y una de ellas te puede causar una crisis de asma, que puede exacerbarse hasta una crisis de asma severa. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar millones de partículas? No se puede, difícil. No podemos, es muy difícil. Sí. Esto es muy importante, ¿verdad? El paciente se tiene que cuidar, tiene que evitar la mayoría de los alergenos y determinar cuáles son los que lo afectan a él, porque no todos te afectan. Entonces, él tiene que identificar cuáles son esos y tratar de evitarlos en lo máximo. Y lo más importante, tomar su medicamento, su medicina, llamar al médico o ir al hospital tempranamente. Porque hemos tenido igual pacientes que llegan tardíamente y que ya llegan desgraciadamente ahogándose, como se dice en buen nicaragüense, y a esa hora la vida del paciente corre en peligro. Ahora, sabemos que los síntomas o cada asmático es un caso diferente. A lo mejor para una persona asmática, si nosotros dos somos asmáticos, a usted le podría desencadenar una crisis asmática el polvo. A mí me podría desencadenar una crisis asmática, a lo mejor un perfume que me lo puse correcto. Y que no sabía que me iba a poner tan mal y me puso mal. ¿Cómo una persona o cómo un asmático puede identificar que le podría desencadenar una crisis asmática sin necesidad de llegar hasta ese punto, o hay que llegar hasta ese punto para poder darse cuenta? Desgraciadamente siempre existe una primera vez, ¿verdad? La vez pasada comentábamos el riesgo de que tu vida esté en peligro. Sí. Hablábamos de que una persona que nunca ha comido marisco o ceviche, sí, por primera vez se le antoja comer esa comida y definitivamente esto le crea una alergia grave, la más grave, que se llama anafilaxia, que va a cerrar la vía aérea por un edema, una hinchazón interna de la tráquea donde entra el aire, ¿verdad? Y ese paciente va a quedar sin respirar en el restaurante y puede fallecer ahí en el restaurante. Entonces, no se sabe, es decir, hay pacientes... No como los alérgicos, que vienen los alergólogos y vienen y le ponen pruebas en la espalda o hacen una prueba con su sangre para poder identificar a qué sos alérgico. En el caso del asma no existen esas pruebas. ¿Cómo no? Se realizan, pero sucede que todos estos pacientes los vamos a englobar en una palabra más médica que se llama atopia. Normalmente son alérgicos a varias sustancias, no a una, entonces ese es otro problema que tenemos. Entonces, pero realmente, si así como lo dijiste ahorita, si por primera vez usaste este perfume, nunca habías probado esta esencia, desgraciadamente te puede desarrollar una crisis de asma que puede desarrollar a una crisis de asma severa. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cuál le podría decir a las personas que nos están viendo relacionado a este tema? Porque conozco muchos asmáticos y no sé si será ahí su recomendación, de cómo se sienten bien, dejan de tomar sus medicamentos. Y dejen de dejar de tomar sus medicamentos por 3, 4, 5 días. Viene el sexto día, ¡boom! Tienen que ir directamente al hospital porque sus crisis asmáticas, por ejemplo, la que yo conozco, mi amiga que conozco, son bastante constantes, pero como se siente bien, trata de buscar la manera de tratarse de manera natural. Pero hemos visto que no es efectivo. ¿Qué le podría decir a las personas? Bueno, te voy a decir, comparando a los asmáticos con los diabéticos y los hipertensos, y lo vamos a decir claramente porque es cierto, los diabéticos y los hipertensos son de los pacientes que menos se cuidan. Mundialmente, del 100% de los pacientes que sufren hipertensión, apenas el 26 y el 30% se toman cabalmente su medicamento. Imagínate, estamos hablando que de 100 personas, apenas 26 o 30% se toman cabalmente su medicamento y acuden periódicamente. Pero en el caso de la diabetes y la hipertensión, los síntomas que se generan, que siente el paciente dice, me siento bien, a pesar de que ande el azúcar alta, la presión un poquito alta, porque no... se acostumbra su cuerpo. Sí, pero en el caso del asmático es diferente, porque la dificultad para respirar, esa sensación de que tenés que hacer esfuerzo para respirar, realmente te pone incómodo desde que inicia.
Y la crisis de asma severa inicia con lo que se llama la broncoconstricción, es decir, que el bronquio se cierra, disminuye su diámetro y la entrada de aire se hace más difícil. El problema es que la salida del aire es peor, es más aún difícil. Entonces, el paciente, por eso es que tiene que hacer un gran esfuerzo para respirar, porque sus bronquios han disminuido su diámetro y eso es lo que hace la dificultad respiratoria. Entonces, normalmente el paciente, cuando siente que realmente esto ya no es lo común, corre al hospital. Y para nosotros, un buen número de ellos llegan en una condición muy, muy grave que inmediatamente corremos con ellos para cuidados intensivos. Muchísimas gracias, doctor Marvin Mayorga. Al final, siempre es también tomar nuestros medicamentos y siempre buscar cómo obtener ese diagnóstico correcto relacionado a nuestra condición o a nuestra enfermedad en este caso. Muchísimas gracias, doctor Marvin.